¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más que Noticias. Finalmente se publicó ya el protocolo para la aplicación del aborto terapéutico. El aborto terapéutico estaba considerado ilegal hace ya 90 años en nuestro Código Penal. Sin embargo, muchas instituciones públicas y privadas se resistían a aplicarlo porque no había un reglamento. Por lo tanto, los médicos tenían temor a enfrentar posteriormente una demanda, enfrentarse a los tribunales. Y no se estaba aplicando finalmente, y ante la presión internacional, también hay que decirlo, porque organismos internacionales reclamaban que el Perú cumpliera con hacer público, con reglamentar o establecer el protocolo para la aplicación del aborto terapéutico. Finalmente se hizo. Y esto ha provocado el enfrentamiento entre el sector salud, apoyado por la ministra de la Mujer, la propia primera dama, ¿no es cierto?, y el presidente de la República, y el cardenal Juan Luis Cipriani, además de otras personalidades como Lourdes Flores Nano y el exministro de Salud y expremier Luis Solari, que dicen que este protocolo lo que hace es dejar la ventana abierta para que se hagan abortos indiscriminadamente y no que se ciñan exclusivamente a los 10 casos puntuales que se señala el protocolo. Esta tarde les preguntamos a ustedes, ¿qué opina usted? ¿Usted está de acuerdo con la aprobación del protocolo del aborto terapéutico? Escríbanos, de hecho ya lo está haciendo porque ya la pregunta está colgada en el Twitter a @atv_más, a mi cuenta personal @vertispamela y @más que noticias. Luis Solari estará aquí para exponer sus puntos de vista y el exministro de Salud, Óscar Ugarte, también para explicar a profundidad el protocolo y en qué consiste, en qué casos puntuales se va a aplicar. Estén atentos. Vamos a ver los titulares de la hora. El exministro de Salud, Óscar Ugarte, consideró que el cardenal Juan Luis Cipriani está equivocado al creer que la reglamentación del aborto terapéutico promoverá la interrupción indiscriminada del embarazo. Un hombre que se trasladaba en su auto resultó herido tras el desprendimiento de una piedra en la Costa Verde, en Barranco. Más de 500 personas fueron intervenidas durante mega operativos realizados el fin de semana en Lima y el Callao. El ministro del Interior, Daniel Urresti, encabezó presentación de resultados. Desde Francia, el presidente Ollanta afirmó que se viven tiempos difíciles en la promoción de la inversión. Ante empresarios franceses, sin embargo, destacó las reformas emprendidas en el país. Y el embajador de Costa Rica en el Perú, Melvin Sáenz Violey, sostuvo que su país mantiene la ilusión y la fe de que su selección continúe en carrera para ganar la Copa del Mundo. Bien, posiciones encontradas, como les comentaba, ha generado la publicación de la guía para el aborto terapéutico. El cardenal Juan Luis Cipriani ha criticado a la pareja presidencial por la reglamentación, mientras que la ministra de la Mujer salió en defensa. Vamos a escuchar. Nuevamente el gobierno y la Iglesia Católica se ven confrontados con la entrada en vigencia del protocolo del aborto terapéutico. Con esta reglamentación, toda mujer que no supere las 22 semanas de embarazo y su vida se encuentre en peligro podrá decidir si se somete o no a un aborto en centros de salud o clínicas. El cardenal Juan Luis Cipriani cuestionó esta decisión del Ejecutivo, pese a que, según señaló, tanto el presidente Ollanta como su esposa, la primera dama Nadine Heredia, se comprometieron a no darle el visto bueno a este tema durante una reunión que sostuvieron en la casa del arzobispo de Lima en la campaña del 2011. En su gobierno se está aprobando, y en la cabeza de la ministra de Salud, acompañada, por cierto, del tal Figalo y de la otra Omonte, ¿no? Es decir, son los tres líderes que se han presentado para decir si se puede matar a las criaturas. Arregle usted la huelga y arregle usted la situación de sus médicos y ponga hospitales, porque el sentido que tiene el Ministerio de Salud es proteger la salud, no eliminarla. Salimos a preguntar a las calles y las opiniones estuvieron divididas. O sea, yo sí definitivamente estoy en contra del aborto, sea el motivo que sea, porque ya no es ella, es un ser aparte que está dentro de ella. Yo creo que por algo Dios nos ha mandado a traer hijos al mundo y por algo ese bebé está creciendo dentro de ti. O sea, yo creo que tiene una misión que cumplir en este mundo, por eso que está viniendo, ¿no? Con sus dificultades y todo, yo creo que hasta el final yo creo que se debería de respetar la vida, ¿no? Por ejemplo, si estuvieras en riesgo y estás embarazada,
ya puedes tener la posibilidad. En ese caso sí, pero en los otros casos yo creo que no, una vida vale más. Primero la salud de la persona, pienso yo, de la señora, ¿no? Ante todo, la salud de ella. Al respecto, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, consideró que el Estado ha cumplido con una deuda pendiente que se tenía desde hace 90 años, cuando se despenalizó el aborto terapéutico. Evitó entrar en la polémica por las declaraciones del cardenal Juan Luis Cipriani y dijo esperar que pronto se reúnan para poder brindarle todos los alcances de este protocolo. Respeto y aprecio mucho al cardenal Cipriani. Espero tener la oportunidad en esta próxima semana de reunirme con él y hablar no solamente de este tema, de muchos temas, y que se entienda que el Estado tiene una tarea, tiene un compromiso, pero por supuesto respetamos las posiciones que se puedan dar en cualquier momento. Tras participar en la carrera INAVIF 7K, Corre por los Niños, Omonte señaló que este documento formaliza un servicio médico que ya existía en 15 centros de salud públicos a nivel nacional. Esta mañana la ex primera dama de la Nación, Pilar Nores, se mostró a favor de la reglamentación del aborto terapéutico. En declaraciones a la prensa consideró que se debe ser tolerante con el tema. Mire, yo he trabajado 2 años como miembro del Comité de Derechos Humanos del Niño y en ningún caso el comité ni prohibía ni pedía eso. Yo creo que cada país tiene derecho a legislar sobre los temas que le importan. Las mayorías deben pronunciarse sobre este tema. A mi punto de vista particular, lo que aprendí en los 2 años que estuve trabajando en el Comité de Derechos Humanos del Niño es que hay que ser tolerante, que las situaciones son diferentes, que uno no puede legislar sobre la vida personal de las otras personas. Creo que la sociedad tiene que ir pasito a paso, descubriendo todos los beneficios que pueda ocasionar una u otra norma, y eso no es que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. La sociedad solita va encontrando el camino adecuado. Y ahora nos vamos en vivo al Congreso de la República. Ahí está, como siempre, nuestro compañero Igor Malca, al quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Igor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pamela, muy bien, aquí pues viendo este tema del aborto terapéutico. Exacto. Porque la polémica también está aquí en el Parlamento. Antes, esta mañana, pues presentamos las declaraciones de Gustavo Rondón, pero con quien también hemos hablado de este tema para algunos espinoso, pero que no hay ninguna novedad, más que la reglamentación de una ley que ya estaba dada. Así pues es, yo decimos, bastante, digamos, ha considerado como muy positiva esta reglamentación, a pesar, según él ha dicho, pues de ser católico. Vamos a escuchar exactamente, si te parece, Pamela, qué es lo que dijo el parlamentario ahora independiente. Bueno, son casi 60, 70 años, ¿es cierto?, de que esto existía, faltaba el reglamento, eso no es nada nuevo, pero que sí polariza, ¿no? Sí polariza un poco a la población en la medida que se toca temas religiosos. Yo soy creyente, y muy creyente, pero ¿quién decide sobre la vida de las personas? ¿Cierto? Si una persona, yo como padre, sé que mi hija de 19 años va a morir producto de una mala formación, evidentemente hay que salvar una de las 2 vidas. Y como padre yo desearía que mi hija viva, ¿es cierto? Y finalmente la que tiene que tomar la decisión es ella. No es que se va a asesinar a un niño, porque ciertamente hay un ser viviente ahí, sino que se tiene que tomar una decisión. O muere la madre, producto de un problema de salud, o muere el bebé. La respuesta de la Iglesia congresista del cardenal Cipriani. Lo que pasa es que aquí se trata de confrontar católicos contra católicos, y los que piensan de que hay que salvar la vida de la madre gestante se vuelven, Cipriani lo está condenando. O sea, en este momento yo creo que Cipriani se estaría convirtiendo en Dios. Si le dice, ¿sabe qué? No puede haber aborto terapéutico porque se va a matar a un bebé, a alguien que van a nacer recién, entonces está diciendo entonces que muera la madre. Nadie puede decidir sobre la vida de las personas y el que se cumpla la voluntad de Dios. Pero los médicos no pueden negarse, ¿no es cierto?, a salvar la vida de una madre bajo el criterio de que está prohibido. Pero, como lo reitero, la ley existe. Lo que está haciendo es hacer el protocolo y los médicos van a tener que actuar en función de su conciencia, porque además no se está diciendo, oiga, practique el aborto terapéutico a voluntad de la madre, sino que tiene que haber juntas médicas, hasta 2 juntas médicas, y al final se tomará la decisión. Y no toma la decisión el médico, toma la decisión la madre y ella y su conciencia.
era necesaria la creación entonces de esta guía técnica de todas maneras. Habría que preguntarse cuántos países existe esto. Y usted se da cuenta que en la mayoría de países, o sea, no es un problema religioso. Uno ama a Dios. Los que son creyentes amamos a Dios y somos cristianos. Por no le podemos decir a una mujer o a una niña que incluso puede ser madre a los 15, 16 años, oye, muérete para que nazca el bebé que tienes en tu vientre. Eso no se está decidiendo así. Es ella quien tiene que decidirlo y evidentemente es una situación complicada. Yo creo que Monseñor Cipriani no debe confundir a la población diciendo de que esta ley liberaliza el aborto, que todo el mundo puede abortar. Eso no es cierto. Estamos hablando de un aborto, de una mujer que corre peligro su vida y que tiene que decidir en función de lo que digan los médicos, no en función de cualquier cosa, sino en función de un grupo de enfermedades que en efecto no garantizan la vida de la gestante. Como dice, estamos en vivo para Canal N, sin embargo ha habido cuestionamientos a esta guía técnica. Lourdes Flores ha señalado que con los avances médicos no es necesario ya elegir entre una vida y otra, mientras que Luis Solari, el exministro de Salud, dijo que responde a presiones internacionales, más bien esta guía terapéutica. Ya, pero fíjate tú, si es que hay avance técnico, la Junta de Médicos lo decidirá. No va a ser la persona, la madre, sabes que yo tengo tal enfermedad y quiero el aborto terapéutico. Los médicos dirán si se justifica o no se justifica aprovechando la ayuda técnica. Que yo creo que ahí está equivocada Lourdes. Estoy seguro de que ella, como creyente, está defendiendo los espacios que cree conveniente, pero yo también soy católico. Igual que Monseñor Cipriani, la diferencia es que él tiene hábitos y yo no tengo hábitos. Pero lo reitero, creo de que el derecho a la vida, no al aborto, pero sí se respeta en el caso del aborto terapéutico cuando corre peligro la vida de la persona, de la mujer. ¿No es una autorización para asesinar a una criatura en el vientre de su madre, como dice el cardenal? Pero ¿cómo? Entonces asesinamos a la madre. ¿No es cierto? O sea, aquí tenemos una encrucijada. O muere la madre o muere el gestante. Tú como mamá de una chiquilla de 17, 18 años y tu hija corre peligro de morir porque tiene una enfermedad, ¿qué decides? Tú como madre, bueno, tienes un problema frente a lo que dice la religión, pues este es un problema de religión. Este es un problema de Estado. El Estado tiene la obligación de proteger la vida humana. Y quien va a decidir, lo reitero, es la madre libremente porque nadie le obliga. Y segundo, bajo la supervisión de 2 juntas, hasta 3 juntas médicas. Entonces ese es un problema de conciencia, pero no se está aceptando de ninguna manera el aborto. No se acepta el aborto. El aborto es asesinar al gestante. Y no queremos eso. Estamos salvando la vida de las personas y será la madre que decide, ¿sabes qué? Yo quiero morir. Yo quiero que mi hijo nazca y me voy a morir. Ella lo decide. Muy bien, Pamela, vamos a continuar aquí recabando opiniones respecto a este asunto. Lo único, informar que este miércoles hay comisión permanente y bueno, no se descarta que finalmente pues algunos proyectos del Ejecutivo como el paquete de medidas económicas sean vistos por esta instancia del Parlamento Nacional. Más adelante retorno contigo. Muy bien, Igor, gracias por la información. Como los anunciamos, vamos a hablar ampliamente de este tema y esta mañana me acompaña el doctor Luis Solari, él es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sede Sapiense y exministro de Salud, además que también expremier. Doctor Solari, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, usted definitivamente está en contra de este protocolo. De hecho, es una figura que aparecía como legal en el Código Penal desde 1924 y esto se venía venir. Solo hay creo que 4 países en América Latina que tienen un protocolo de este tema y en el Perú han habido el año pasado 15 casos. ¿Qué significa esto? Que hoy día el avance de la medicina y las unidades de cuidados intensivos de recién nacidos, donde se atienden niños hasta de 24, 26 semanas de embarazo, pero ya para crecimiento extrauterino, y al mismo tiempo las unidades de cuidado intensivo para gestantes, han hecho que los demás países de América Latina no necesiten. O sea, es tan buenos hoy día los avances que hay, que los propios médicos ejercen sus propios criterios. Y entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y por qué ahora? Bueno, igual que la ley universitaria que hablamos la vez pasada, es político. Es político. ¿Cuál es la prueba de que es político? En el año 2006, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas presionó al Perú para que se hiciera este protocolo invocando un caso
e invocando daño a la salud mental permanente de la gestante. ¿Y qué hizo el Estado peruano? El Estado peruano, a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos, hizo un informe y le contestó a Naciones Unidas: oye, ¿sabes qué? Ustedes no son supranacionales, no nos mandan, y aquí las leyes son estas. Acá se protege al niño, acá no hay aborto por discapacidad del niño, etcétera, etcétera. Pasan los años, las leyes son las mismas, y comienzan las presiones a través del Comité contra la Discriminación de la Mujer. Entonces el Ministerio de Justicia hace un informe, y el informe no lo hace cualquier asesor de por ahí nomás, no lo hace un raspadillero, nadie. El informe lo hace el secretario técnico del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Y entonces en este informe el secretario agarra y dice desparpajamente que hay que incluir las patologías de salud mental. Cuenta el caso con el que presionaron al Perú y omite, tiene que ser adrede, ¿no es cierto? Omite qué es lo que el país en el 2006 le contestó a las Naciones Unidas cuando la presionaron. O sea, le oculta información al ministro y así al presidente, al Congreso y por supuesto a toda la ciudadanía. Entonces aparece aquí, ¿no es cierto?, el protocolo. Y como era ya demasiado poner acá por la salud mental, eso hubiera sido un escándalo, entonces ponen cualquier otra patología que ponga en riesgo la vida o genere en su salud más grave y permanente. Esto es un cajón desastre donde entra el tema de salud mental. ¿Qué significa esto? Mañana cualquier chica sale embarazada y se consigue un certificado médico que diga depresión severa, va e invoca esto. Y si no se lo hacen, va al juez y pone una acción de amparo para que se lo haga. Entonces, aquí tenemos cómo, y yo he sostenido, hoy día es carátula de Expreso, este protocolo nace de un engaño jurídico, que es este informe que ha omitido, no voy a decir ha mentido, que le ha restado información veraz y oportuna a los que toman decisiones, y en segundo lugar, ¿qué hace una resolución ministerial reglamentando un artículo del Código Penal? En ningún país del mundo un código penal se reglamenta o con una ley específica para el artículo o con un decreto supremo, pero no, o sea que hay una norma de menor jerarquía en primer lugar y en segundo lugar hay información que no se le ha dado a los que tenían que tomar decisiones y finalmente han metido un artículo que es cajón desastre donde cualquier cuestión de tipo emocional, ansiedad, insomnio prolongado, cualquier cosa puede ser invocada para hacer, y como le digo, y si le dicen que no, va al juez y le pone un amparo. Y como acá dice esto, lo tiene que aceptar. Ahora, yo entiendo además que quienes se oponen al aborto en cualquier situación es en defensa de la vida. Pero pongámonos en casos muy puntuales y específicos. Una madre que es diagnosticada con cáncer y que necesita el tratamiento y que ese tratamiento no puede administrarse porque va a dañar igualmente al feto que lleva adentro. Entonces, ¿qué priorizamos? ¿Cómo hacemos? O un feto que viene, como en el caso que se menciona en el informe del Ministerio de Justicia, de un feto que viene con el cerebro por fuera, ¿no es cierto? Que es un embarazo. No, eso no es. Porque hay un caso, sí, ¿no es cierto? Hay un caso, o sea, los bebés anacefálicos. Hay un caso, pero eso está dentro del cráneo, no está fuera del cráneo. No significa que no tiene cráneo, significa que tiene un retardo severo en la formación del encéfalo. Pero está ahí en el cráneo, entonces no hay que pintarlo. Bueno, pero digamos, ese niño va a nacer y las probabilidades de vida de ese niño son escasas. Fíjese, cuando hubo el trauma que significa para una mujer llevar ese embarazo a término. Eso es una generalización que yo tengo la prueba de que no es así. Cuando había este caso, en mi universidad, tuve un caso de una estudiante que tenía exactamente lo mismo, la misma situación. Y la gestante, con el papá del niño, fueron a consejería y decidieron libremente tener el niño, sabiendo, pero al mismo tiempo decidieron que este niño, por una discapacidad severa, no debería ser matado. ¿No? Pues pero la libertad de elegir se contempla dentro de este protocolo. La madre tiene derecho a desistir en cualquier momento. El Consejo Nacional de Derechos Humanos en el 2006 le contestó a Naciones Unidas
Eso que usted está planteando como aborto terapéutico no es aborto terapéutico. Se llama aborto eugenésico. Es un aborto por discapacidad. Si usted abre la puerta a una causa de discapacidad del niño para matarlo, quedan abiertas todas. O sea, tendremos a madres que dirán que tienen angustia porque les han dicho que el niño tiene Down. Había pensado en esa posibilidad, ¿no? O sea, se hace la amniocentesis y dicen viene con Down. El congresista Galarreta no habría nacido, porque él tiene ausencia de miembros superiores. De acuerdo, pero es potestad de la madre decidir si aplica, si dice quiero el aborto terapéutico, y hay una junta médica que determina si efectivamente así es, se procede pero o no. No se necesita, pues, la realidad en América Latina lo que pasa está es demostrando que no necesita el aborto terapéutico existía desde 1924, pero nadie se atrevía a aplicarla porque en tanto no había un protocolo, el año pasado médico, se han aplicado, y ocurre que al 2013 371.420 abortos inseguros. No. ¿Quiere hablar de ese tema? Hablamos de ese tema. No, hablemos de todos los temas, bueno, pero digamos... Agotemos eso. Sí. Hoy día a una madre le dicen, tienes un cáncer y el tratamiento va a matar a tu niño. Hay madres que escogen, ¿hasta cuándo puedo esperar sin tratamiento para que mi niño avance en la gestación? El médico, ¿qué le va a contestar? No sé. Y hay madres hoy día que deciden, ok, ¿qué es lo mínimo que necesita el niño para sobrevivir? 26, 28 semanas. Entonces llega hasta la 28 semana y luego recibe el tratamiento. Pero es que estoy segura que no hay una mamá que no desee su embarazo, doctor. Habrán otras madres que decidan, ok, vamos al tema del aborto terapéutico. Sí, pues, pero eso no necesita protocolo y tampoco necesita... Pero es que a esa madre no le iban a hacer el aborto terapéutico porque los médicos no iban a querer en tanto no haya un protocolo que los ampare legalmente. Eso no es cierto. No es cierto. Eso no es cierto. El año pasado se han realizado y se realizan en toda América Latina este tipo de procedimientos, solamente que no se pone en ningún sitio usted va a encontrar un cajón desastre donde puede meter cuestiones de tipo emocional que van a ser invocadas con esta norma, van a ser invocadas con un certificado. No crea que no entiendo su preocupación. Me queda claro que existe esa posibilidad y además le digo, es una cosa gravísima, gravísima, que un asesor del ministro de Justicia no le cuente la verdad completa. Porque mire, las normas legales no han cambiado. Entre el 2006 y hoy no han cambiado. Entonces, ¿tenemos cifras de cuántos abortos se realizan, cuántos abortos terapéuticos consentidos y con una, digamos, con el médico de acuerdo y todo se han realizado? Porque versus las cifras que se manejan sobre abortos inseguros, digamos, de repente... Ahorita le digo. ¿Por qué en el 2006 el Estado peruano tiene una posición respecto a este tema y sin que cambie ninguna norma, ninguna ley, tiene una posición totalmente distinta en el año 2014? Político. Pero además, no solo político, el ministerio le oculta al presidente la posición que en el 2006 tuvo el Perú. Y se la ocultan al ministro de Justicia. Eso, por ejemplo, eso es gravísimo en un Estado de Derecho y en una democracia. O sea, para que las cosas calcen con lo que yo quiero y para que yo, que soy una ONG que recibo plata para despenalizar cualquier forma de aborto, recibir más plata, ¿sabes qué? Vamos a crear un engaño para sacar esta norma. Aquí hay una responsabilidad. ¿El Perú está debajo de Naciones Unidas? No, jurídicamente no. Está debajo de la Corte Interamericana y de la Corte Penal Internacional de La Haya. Entonces, ¿por qué razón ha habido esta desesperación por aprobar esto? O sea, ¿por qué el Ministerio ha ocupado tiempo en esto y no en resolver la huelga de médicos? Porque hoy día el viceministro de Salud está en Ginebra diciendo, ya cumplimos. ¿Cumplimos qué? ¿Cuál era la obligación? O sea, no hay obligación para los demás países de América Latina. O sea, ¿dónde están los nacionalistas que se dejan presionar por Naciones Unidas que no es supranacional? Vamos al otro tema. Vamos al tema de la necesidad de reglamentar para evitar precisamente esta cantidad de abortos inseguros, en el que seguramente hay esos embarazos de relaciones irresponsables en las que no hubo protección, en las que no se tomaron las medidas, y hay embarazos no deseados de niñas adolescentes y qué sé yo, pero también en estas cifras, y no conozco el desagregado, se podría incluir... Este es el estudio del año 1900, aunque no he venido preparado. Este es el estudio del año 1994, donde se afirmó
que el Perú tenía 250.000 abortos. ¿Sabe cómo se hizo esto? Dijeron que habían registrado 50.000. Dijeron, bueno, de esos 50.000 abortos son los que han llegado al ministerio. Pero hay otros que no. ¿Cuántos llegan? 1 de cada 7, 1 de cada 3, y arbitrariamente se escogió 1 de cada 5. Entonces, como hay registrados 50.000, la cifra es 250.000. Y después... Esas son cifras infladas. Escuchen, no solo son infladas. Yo no he encontrado, cuando he sido ministro de Salud en el 2001, 52.000 abortos registrados para las fechas que ellos dicen. Esa cifra no existe en los registros del Ministerio de Salud. ¿Y qué han hecho después? Esos 250.000... Pero es que claramente hay un subregistro, porque las que se van a hacer a única clínica clandestina, un aborto, esas cifras no van a existir oficialmente. 250.000 han sido proyectados estadísticamente a 371.000. Esa es la cifra. ¿Cuáles son los abortos clandestinos que llegan al ministerio? ¿Cuáles son? Los que se infectan. Las complicaciones, me imagino, claro. Las complicaciones después de las clínicas clandestinas. Esa cifra sí existe. Entonces, cuando yo fui ministro, busqué cuántos abortos clandestinos habían llegado al Perú. Y habían llegado al ministerio. Y resulta que habían llegado en el 2001, 2.000. Ok, así hayan llegado 1 de cada 10, es 21.000. ¿Dónde están los 250.000? Mentira, en todos los países del mundo. Los abortistas, los aborteros y los fabricantes de productos para el aborto, en todos han inflado las cifras de aborto. Y pruebas al canto. Mire usted, mire esta realidad maravillosa. En México, Distrito Federal, que tiene 24 millones de habitantes, despenalizado el aborto, tiene 15.000 abortos por año, despenalizado. ¿Dónde están los 250.000? ¿Y México, los México no tiene un protocolo como el que se aprueba acá? No sé, pues es otra cosa. Estamos hablando de abortos legalizados con 24 millones de habitantes, tiene 15.000. Imagínense, el Reino Unido, con 50 millones de habitantes, con 59, tenía apenas 185.000. Es como para 28 millones de habitantes tenemos 400.000 acá. Que me queda claro ese punto. Me queda claro ese punto. Ahora, primero, la cifra de abortos que se menciona en el Perú... Y lo otro que me queda claro es que claro, desde su punto de vista y como médico además, sí usted entiende y está claro en que hay situaciones en que la madre tiene que optar tristemente por la decisión del aborto. Son extraordinarias. ¿No es cierto? Son situaciones extraordinarias. Ok, de acuerdo. Pero habiendo estas situaciones extraordinarias, ¿no es mejor que estén, digamos, en blanco y negro para que un médico no... No, es que no están en blanco y negro. En blanco y negro está cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida o genere en su salud más grave y permanente. Incluye salud mental. Okay, acá está la recomendación del Ministerio de Justicia. Si ese acápite fuera eliminado de la norma, ¿se seguiría oponiendo a él? Debería acotarse el tema sin haber incluido ese artículo. Lo que mal nace, mal vive. Este es el origen. O sea, yo jamás habría podido hacerle eso al Perú, ni a usted, ni a las familias que nos escuchan. Ocultar información en un informe para que después salga una norma de acuerdo a mis ideas. El doctor Roger Rodríguez Santander tiene que responder de esto, por lo menos a la Comisión de Justicia del Congreso de la República. ¿Por qué él, como secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos, no pone en el informe lo que ese Consejo dijo en el 2006 sobre una presión exactamente igual que la de ahora? ¿Por qué no lo ponen? En eso coincidiremos, ¿no? En que eso es un escándalo desde el punto... Significa que hay una... Esto, ¿sabe cómo se llama en lenguaje común y corriente? Es un informe tendencioso, porque lleva a su superior a ir hacia un determinado camino. Y aquí dice claramente que el caso que usted menciona, que se trató de hacer pasar como aborto terapéutico, cuando era aborto eugenésico por discapacidad, ¿cuál fue el argumento por el que se quería pasar por aborto terapéutico? ¿Depresión con un certificado médico? Entonces, acá está pues el punto 11. Mire, ya las canas que tenemos y la sabiduría que usted tiene como periodista, ok, sí, pues hay que ocuparse de este tema, como se ha ocupado la medicina actual, haciendo unidades de cuidados intensivos. Pero tampoco no nos vamos a dejar llevar de las narices como si fuéramos corderos. ¿No confía en que la Junta Médica que establece este protocolo? No confío en un informe que empuje al país a subsidiarse a una comisión que no tiene jurisdicción supranacional. Eso es lo que ha sucedido ahorita. Claro, pero ahora ya estamos sobre el caballo.
O sea, porque ¿usted cree que el gobierno pueda... No estamos sobre el caballo, porque la Comisión de Justicia tiene que llamar al ministro y que diga por qué. Y el ministro no va a poder decir por qué. Va a tener que tener sentado ahí al señor, y al señor Rodríguez Santander le van a preguntar, oye, ¿y usted por qué no ha puesto esto en el informe? ¿Qué va a decir? ¿Que se olvidó? Si se olvidó, siendo secretario de este consejo, tiene que renunciar para salvar al ministro. Decía, estamos sobre el caballo porque ya el protocolo ha sido publicado y ya al día de hoy está vigente. Entonces, en lo que se le cita y ocurre, esto está vigente. No confíen que esta junta médica pueda tener criterio de conciencia para no caer en este cajón de desastre. No dice nada de la objeción de conciencia aquí. No, digo, el expertise de la junta médica, el ginecólogo, dos especialistas según la patología, porque yo puedo llegar con un médico, un certificado de parte, ¿no es cierto? Pero para eso hay un ginecólogo, dos especialistas según la patología que determina si el aborto se aplica o no. Usted agarra y pide otra junta, entonces abre la puerta a una corrupción, ¿no? Y como estamos en el segundo continente más corrupto del mundo, que es América Latina, tristemente, ¿no es cierto? No es un orgullo, es una vergüenza cuando yo salgo al extranjero tener que aceptar eso, y el más desigual. Entonces, ¿y por qué el protocolo no utiliza el lenguaje del Código Penal? ¿Cómo llama el Código Penal a esto? Aborto terapéutico. ¿Y acá qué dice? Sí, entiendo que usted se pone al tema de interrupción del embarazo. Interrupción voluntaria. Interrumpamos este programa para continuar después por una tanda comercial. ¿No? Aquí está en la bibliografía. Acá está en la bibliografía. Término del embarazo. Termination of pregnancy. Así se dice en medicina. Esto que yo tengo acá marcado, mire usted, todo esto que está marcado en verde, es la bibliografía de la ley. Todas son instituciones o personas conocidas como abortistas. Esa es la gran bibliografía de la ley. Los abortistas. Acá están citados todas las ONGs que reciben dinero del extranjero para si se eliminara este último acápite en el que se menciona cualquier otro tipo de enfermedad que pueda causar daño al estado emocional. Habría que retrotraer esto, tener el informe completo y entonces que el ministro de Justicia decida con el informe completo. Pero en este momento nosotros aparecemos como los tontos en el mundo, que porque viene una organización, y la semana pasada han estado aquí funcionarios de Naciones Unidas para presencialmente presionar al Perú. ¿Quién ha salido del gobierno o del Congreso a decir, por si acaso Naciones Unidas no está por encima del país? Somos parte de, no está encima de. No encima de, como le digo, solo está la Corte Penal, la Haya, por supuesto, que hoy día todo el mundo sabe, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, este documento, además, ¿qué hace una resolución ministerial regulando un código penal? ¿En qué país? El que le haga la consulta a cualquier jurista de cualquier país y se va a reír, va a decir, ¿qué clase de sistema judicial, qué clase de Estado hay en el Perú? Entonces, hoy día asistimos, como yo he señalado en la carátula expreso hoy día, a un engaño jurídico. Un engaño jurídico y un sometimiento a una presión inadmisible. Le voy a plantear eso al doctor Ugarte, que va a estar acá ahora después. Y le garantizo, cuando le pregunten a la ministra de Salud, si usted ha comunicado a la Cancillería que de Naciones Unidas le han mandado cartas invocándola, ¿no es cierto? Invocándola por petición, invocándola a que se ejecute esto, ¿usted le ha avisado a la Cancillería? Porque si le han avisado, habrá memorandos de ida y habrá memorandos de vuelta. Lo que pasa es que los funcionarios están aprendiendo a utilizar el Estado como les da la gana porque no hay sociedad civil en el Perú. El tema da para largo, doctor. Le agradezco mucho haber estado esta tarde con nosotros. Y el tema jurídico es otra, me queda claro. Pero es obviamente, el nacimiento de esta norma nace por esta viveza jurídica, ¿no? Doctor Solari, gracias como siempre por atendernos. Al contrario, muchas gracias por estar invitados. Nos vamos a la pausa y al regresar en vivo el pronunciamiento de los rectores ante la aprobación de la ley universitaria.